No esperaba que eligieran a mi hermano como papa. Recuerdo la elección del Papa Juan XXIII, que cuando lo eligieron tenía un año menos que mi hermano ahora. Y lo eligieron en parte porque el colegio cardenalicio contaba con pocos miembros y la mayoría de los cardenales eran de más edad. Esta ocasión fue totalmente distinta. El colegio cardenalicio está más fuerte que nunca. Muchos cardenales estuvieron presentes en el cónclave y la mayoría está en esa edad en la que las personas están activas y llenas de energía. Por eso no esperaba que lo eligieran. Cuando supe que lo habían elegido, me quedé sorprendido porque, a diferencia de mucha gente, yo no solo veo el atractivo superficial, sino también la gran responsabilidad que implica este cargo. La necesidad de dedicar la vida a servir a Dios por completo implica tener que dejar las cosas humanas habituales en un segundo plano. Si uno entiende realmente el propósito de su misión del modo adecuado, sabe que debe hacerse. Este aspecto en particular me preocupó mucho porque no fue fácil aceptarlo inmediatamente. Tuve que adaptarme gradualmente. Pero creo que ahora estoy deseoso de aceptar y reconocer lo que ha sucedido. Jesús dijo en Getsemaní: Padre, tú que todo lo puedes, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo oré para que el cáliz pasara junto a él, para que no tuviera que cumplir esta misión, para que Dios lo eximiera de esta obligación. Nuestra vida en Markel fue dura. Era una época con altos niveles de desempleo. La reconstrucción que Alemania debió hacer luego de la guerra fue una gran carga para su economía. Los conflictos entre los partidos políticos hicieron que el pueblo se enfrentara. Nací un sábado de gloria, el 16 de abril de 1927. Era el último día de la Semana Santa, antes de la Pascua. Me bautizaron al día siguiente por la mañana en el agua recién bendecida. Haber sido el primero en ser bautizado en esa agua recientemente bendita fue una especie de acto divino. Siempre di gracias de que mi vida estuviera ligada a la celebración de la Pascua. Nacimos en una familia católica en la que el espíritu de la fe católica, estaba presente. Ese espíritu era lo que determinaba el ritmo y la forma de nuestras vidas desde la mañana hasta la noche, durante todo el año eclesiástico. Se trata de la fe en Dios, en Cristo, que vive en la Iglesia. Esto determinó nuestra visión del mundo, nuestra ideología y estilo de vida. El ejemplo de nuestros padres también fue una pieza clave. Ellos eran católicos y vivieron siempre a la luz del espíritu de la fe. Al principio compartieron su fe con nosotros. Luego nos ayudaron a difundirla. Pero lo más importante es que ellos fueron una parábola viviente para nosotros. Nuestra vida era tranquila, sencilla. Por supuesto, hay momentos vitales en el año litúrgico, las grandes festividades religiosas. La Navidad era muy importante, por los preparativos, el armado del pesebre y también la preparación espiritual. Durante la última semana del Adviento, asistíamos a los llamados sermones de Rorate, y luego celebrábamos la Navidad. La Pascua era memorable por la liturgia de la iglesia y la decoración con los colores que simbolizan la penitencia. Heredamos esta forma de vida de nuestros padres, y la vida parroquial de nuestro pueblo nos hizo entender que ese era el único camino posible.
Para nosotros era especial que el río Salzach, que estaba cerca de donde vivíamos, fuera la frontera. Para ir a un país extranjero, solo había que cruzar un puente, y el idioma era el mismo, incluso el dialecto era casi el mismo. Nos encantaba la antigua iglesia barroca, pertenecía a los agustinos. Luego, los edificios del monasterio albergaron un colegio de niñas y un jardín de infantes. Uno de los mejores recuerdos de esa época es el de la sábana santa, que adornada con flores se había exhibido en la iglesia desde el Viernes Santo hasta el Domingo de Pascua. Tiedmonning, una pequeña ciudad a orillas del río Salzach, se encuentra en la frontera con Austria. Es la ciudad de mis sueños de niño. La arquitectura tiene una fabulosa semejanza con la de Salzburgo. Tiene una espléndida plaza principal con su hermosa fuente en el centro, y las verjas y las antiguas casas burguesas son tan imponentes como las que suelen encontrarse en ciudades más grandes y famosas. Los primeros recuerdos se relacionan con la liturgia. Había grandes festividades litúrgicas en la iglesia monástica de Tiedmonning, con música hermosa y esplendor barroco, el cual se ha desarrollado mucho y, lo que es más importante, se ha conservado en Baviera. Siempre me impactó mucho la magnificencia de las festividades en esa ciudad. Al subir hacia la cima de la colina, cerca del río Salzach, se llega al santuario de Nuestra Señora de Ponla, construido con el mismo estilo barroco de Salzburgo. Está rodeado de bosques. A menudo íbamos allí los tres hermanos con nuestra madre. Era como una peregrinación para absorber la paz y armonía que reinaban en ese lugar. Estoy en la entrada de la casa donde Joseph Ratzinger vivió con sus padres, su hermano Georg y su hermana María desde 1932 hasta 1937. Su padre era agente policial y su madre ama de casa. La casa de los Ratzinger estaba en el segundo piso y el departamento de policía en el primero. Los niños asistieron al colegio aquí, en Aschau. Participaban activamente de la vida cívica. Joseph Ratzinger recibió su primera comunión en la parroquia de Aschau el 15 de marzo de 1936. Siempre intentamos tener una buena relación con Joseph Ratzinger. En 1979 él volvió a Aschau para administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Para ese entonces ya había sido arzobispo de Múnich y de Frisinga. Yo soy el alcalde de este pueblo y muchas veces estuve con el cardenal Ratzinger. Esos encuentros fueron inolvidables para mí. En 1990 vino desde Roma con su hermana María para participar de la celebración del aniversario número 1200 de Aschau. Volvió a Roma al día siguiente. Muchas veces lo fuimos a visitar a Roma. La última vez fue en el año 2001, en que fuimos con la Orquesta Sinfónica de nuestro pueblo.
Hace poco erigimos un monumento en homenaje a los años de la niñez de Joseph Ratzinger. Este monumento representa el lazo profundo que nos une a Joseph Ratzinger. Él y su familia vivieron entre nosotros. Me hace muy feliz haber vivido un tiempo en un pueblo, haber conocido el aroma del suelo y de la agricultura, haber estado en contacto con la naturaleza y haber sido parte de ella. Por eso tengo muy buenos recuerdos de esa época en el pueblo. Hola, María. Hola, es un placer tenerlo aquí. El placer es siempre mío. ¿Tiene algún plan o...? No, es una visita improvisada. Qué bueno. Por favor, tome asiento. Gracias. El tiempo pasa tan rápido que ya tenemos un nuevo papa electo. Vendrá a Alemania, a Baviera, en septiembre. Usted lo conoce desde su infancia. Incluso fueron juntos al colegio. Y él solía visitarlos cuando era niño. Sí, nos visitaba con frecuencia. Su madre lo enviaba a mi casa cuando necesitaba algo. Sí, así era. Algunas veces cuando su madre cocinaba algo, nos lo enviaba como regalo en señal de agradecimiento. Recuerdo una vez que él vino a mi casa con unas pequeñas copas. Él solía ir a la cocina y mi madre le daba algo. Una vez uno de mis hermanos le preguntó: Joseph, ¿qué serás cuando seas grande? Él lo pensó un momento y luego respondió algo avergonzado: seré cardenal. ¿Y ahora es el papa? Sí, ahora es el papa. ¿Y la familia Ratzinger era una familia común? Sí, era una familia bastante común. Los niños eran niños comunes, simpáticos y obedientes. A veces su madre también nos visitaba. Debo decir que era una mujer muy agradable, aunque cuando eres un niño no prestas atención a ese tipo de cosas. Es increíble que los niños puedan anticipar el futuro y saber lo que les espera. Mire, Joseph finalmente llegó a ser papa. ¿Usted puede creerlo? ¿Que el niño con el que solía jugar e ir al colegio ahora sea el papa? Y hace algún tiempo usted estuvo hablando con él. Hace algunos años nos encontramos con ellos. Si no nos habían olvidado, se acordaban de nosotros. ¿Y qué hay de Georg? Usted lo mencionó también. Sí, Georg era un niño tan bueno. Aunque siempre estaba algo nervioso en nuestra casa, porque mi padre fue alcalde del pueblo hasta 1933, cuando llegaron los nazis, cuando llegaron los nacionalsocialistas a nuestro pueblo. Pero mi padre fue un hombre respetado luego de eso también. Georg siempre se avergonzaba un poco en presencia de mis hermanos, pero su hermana era una niña maravillosa. A mí me caía muy bien. Sí, así era. Claro. Ellos conservan un gran interés por Aschau. Los hermanos Ratzinger siempre dicen que pasaron su niñez aquí y que tienen muchos buenos recuerdos de esa época y también de nosotros. Siempre dicen que no hay otro pueblo como el nuestro. Cuando Joseph venía a visitar a nuestra gente, los encuentros eran maravillosos. Tengo muy buenos recuerdos de eso. Recuerdo que siempre era muy fácil conversar con él. Él no se imponía y se tomaba en serio nuestras historias. Nos respetaba. Nos alegró mucho encontrarnos con Georg de adulto. Sí, estábamos sorprendidos. Era tan educado y amigable. Nos saludó y habló con nosotros. Me reconocía y siempre hablaba conmigo cada vez que nos veíamos. Sí, son nuestras impresiones, nuestros recuerdos. Esta es nuestra casa y aquí están mis 4 hermanos. Este hombre que está aquí de pie era nuestro profesor. Este es el Papa Benedicto. Esta soy yo. Y mire aquí, es él otra vez.
sentado aquí. Y mire, allí estoy yo. La familia Ratzinger vivió en Aschau desde 1932 hasta 1937. Los nacionalsocialistas comenzaron a regir en 1933. Por el ambiente en el pueblo era cada vez más evidente que la situación empeoraba. El padre de Joseph era agente policial, pero no quería servir a los nazis. No quería ser parte de la maquinaria nazi. Había tenido varios conflictos con las autoridades. Así que se retiró y la familia se mudó a Traunstein en 1937. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939. El mismo año se fundó en Aschau una fábrica que producía municiones. Al poco tiempo de haberse fundado, los hombres tuvieron que partir hacia el frente de batalla. Como mi padre era agente policial, la familia debió mudarse con bastante frecuencia. Finalmente, cuando mi padre se retiró en 1937, encontramos refugio cerca de Traunstein. Teníamos una granja hermosa y antigua, llena de secretos en el límite del bosque. Allí podía hacer lo que quisiera. Podía leer, escribir o ir al bosque en el momento en que me apeteciera. Había creado mi propio mundo de ensueño, lleno de poesía. Pero los cambios que trajo la época misma me arrancaron de ese mundo, lo cual, para ser sincero, ocurrió en el momento indicado. Puede parecer extraño, pero la oscuridad de ese período de la historia y el comienzo de la guerra no oscurecieron la luz interna que brillaba en mí gracias al poder del conocimiento. Las clases de latín y de griego me llenaban de alegría. Fue el momento en el que descubrí la literatura y leí a Goethe con tanto placer. Durante esos años, la vida en el internado era feliz, como solo puede ser en la niñez. Pude acostumbrarme a las normas del seminario e incluso sentí placer en ser como los demás. Para poder hacerlo, debí abandonar mi estilo de vida solitario y establecer contacto con los otros jóvenes. Este colegio fue fundado por el cardenal Fulhaber entre los años 1919 y 1920, pero con la expansión nacionalsocialista debimos enfrentar dificultades y nadie podría haber imaginado que el futuro papa sería un alumno de aquí, que aquí empezaría su camino. Georg Ratzinger fue el primero de los hermanos en ingresar a la escuela en 1935. Joseph Ratzinger entró en 1937. La escuela se mudó durante los años de la guerra y los alumnos ya no podían vivir allí. El nuevo sistema político no tenía en sus planes brindar capacitación para el seminario. Luego, Joseph Ratzinger, en calidad de cardenal y profesor de teología, volvió a visitar la escuela. Venía aquí a pasar sus vacaciones, a pasar días tranquilos, volver a sus raíces, lo cual le daba un sentimiento de estabilidad.
Aquí solo había ruinas. Sí, ruinas. No quedó nada en pie. Ciudades, calles, plantas, fábricas, puentes. Destruyeron absolutamente todo. Y lo mismo sucedió con los corazones de los pobladores. Pero igualmente teníamos muchas esperanzas porque los tiempos de oscuridad habían terminado, porque ya no se escucharían disparos, porque finalmente nuestras vidas volverían a la normalidad. Estábamos desconsolados. Hubo personas que sufrieron más porque tuvieron que enfrentar una gran desilusión. Muchos se sintieron devastados porque perdieron a sus familiares y amigos durante la guerra, ya que nunca volvieron a casa o desaparecieron. La gente no sabía qué había pasado con sus familias. Muchos estuvieron 10 años en cautiverio antes de poder volver a casa. Todo eso destrozó y deprimió a la gente. Pero al mismo tiempo tenían esperanzas. Tenían la valentía suficiente como para volver a empezar. Y las razones de esta esperanza eran dos. La principal era espiritual, porque la gente había visto que todas las ilusiones con las que los líderes políticos los habían alimentado eran una gran mentira. Y ahora veían nuevos valores, valores que les daba la fe. Uno debería saber dónde buscar verdaderos valores humanos, que en definitiva debe ser en la fe. Porque como decía el cardenal Fulhaber, el alma de la cultura es la cultura del alma. El régimen nazi fue el que originó la guerra. Ellos tenían una visión del mundo que no solo descartaba la fe, sino que la aborrecía. Sus líderes políticos difundieron activamente esa visión, lo cual, a su vez, condujo a la formación de un estilo de vida que nosotros no podíamos aceptar de ninguna manera. Mi hermano, nuestros amigos y yo dedicamos nuestras vidas a cumplir los 10 mandamientos y a adorar a Cristo. Y queríamos trabajar en paz. Soñábamos con un mundo nuevo, sin odio, malicia y opresión. Un mundo donde hubiera lugar y tiempo para la piedad, donde hubiera amor hacia nuestros prójimos, ansias de ayudar al otro. Un mundo de alegría y ayuda mutua que se construiría gracias a esta unidad con Dios. Esperábamos encontrar nuestro camino en la vida que nos guiaría hacia la vida eterna. En el seminario se valoraban conceptos como la gratitud hacia Dios, el dolor y la penitencia, el deseo de volver a empezar y de servir a la Iglesia por el bien del mundo. A la vez teníamos unas ansias de aprender, las cuales se fortalecieron aún más durante los años de hambre, los años en que fuimos aplastados por el Moloch del poder, que está tan lejos del reino. Algo ocurrió durante el sacramento de la ordenación sacerdotal, lo que para mí fue una señal. Un ave entró volando a la catedral, se posó sobre el altar y comenzó a cantar. No soy supersticioso, pero de algún modo, eso para mí significó que las cosas debían ser de esa manera.
Tuve suerte de nacer cerca de Alto Etting. Ese es el corazón de Baviera y uno de los centros espirituales de Europa. Por eso, nuestras peregrinaciones a ese lugar se encuentran entre mis mejores recuerdos de la infancia. Alto Etting, el antiguo santuario de Nuestra Señora, se convirtió en el sitio principal de peregrinación desde fines de la Edad Media. Cuando yo era joven, Alto Etting había encontrado un nuevo santo, el hermano Conrado de Parsham, un monje capuchino que vivió en el siglo XIX y que fue guardián del monasterio, había sido canonizado. Este humilde hombre de extraordinaria bondad representa todo lo mejor que tiene el alma de Baviera y de Alemania en general. Este modesto santo es sumamente venerado actualmente. Y cuanto más intento vivir de acuerdo a sus normas, más comprendo su trascendencia espiritual. Lo vi por primera vez cuando lo designaron arzobispo de Múnich y Frisinga. Él estaba a la altura de la arquidiócesis. Fue en Landshut. Fue impresionante. El abad del monasterio le dio la bienvenida en las puertas de la catedral de la ciudad, que era la torre más alta del mundo construida en ladrillo cocido. Se dirigió a su hermano, el padre Georg Ratzinger, con las siguientes palabras: que de ahora en adelante en el altar de la palabra haya alimento en abundancia. Tenía razones para decir eso, porque toda una generación de teólogos había estado, metafóricamente, sentada a los pies del profesor Ratzinger, a quienes les enseñó y quienes lo habían seguido a Bonn, a Münster, a Tubinga y a Ratisbona para escuchar sus clases. Esto era impresionante, y yo había estado personalmente con Ratzinger, de cabello gris pero juvenil, y quien acababa de convertirse en prelado, y pronto sería designado obispo. Los ciudadanos estaban encantados. Los habitantes lo saludaban mientras llegaban a Múnich. Fue un día maravilloso. Fue arzobispo de Múnich y de Frisinga en 1977. 1977 Erzbischof von München und Freising, aber das war noch eine Umbruchszeit. Es waren zumindest noch große Nachwehen einer Umbruchszeit. Eran épocas de grandes cambios, o al menos épocas en que se escuchaban ecos de cambios en la vida política, social y religiosa. Fue el momento que siguió al Concilio Vaticano II, cuando muchos pensaron que la renovación de la Iglesia significaba que todo se haría de manera diferente a como se había hecho hasta entonces. Habían cometido el mismo pecado que cometen todos los ideólogos: pensar que la historia comienza con ellos, que todo lo que se hizo antes fue un gran error. Ratzinger era alguien que personificaba la tradición antigua en todo lo relacionado con la Iglesia y la vida espiritual. Una de las tareas más importantes del pastor de las almas es predicar la palabra de Dios para la gente. La predicación debe estar dirigida a los corazones humanos. En este respecto, Ratzinger era por naturaleza un pastor de almas. Siempre encontraba las palabras justas. Más tarde comenzamos a publicar sus sermones en folletos. La gente nos los arrancaba de las manos, se hicieron muy populares. Fueron un éxito desde el primer momento. La gente venía desde lejos para escucharlo. Aquel que tiene ese don de dirigirse directamente al corazón de la gente y de conocer tanto el alma humana es un verdadero pastor. Y él realmente lo es. Él era el pastor, gracias al poder de la palabra que le había sido dada y que él predicaba. Aleluia, Aleluia.
Nos hicimos amigos, apenas nos conocimos. Fue en el año 1970 o 71. La gente del pueblo sabía, por supuesto, que el profesor de Ratisbon había estado construyendo su casa aquí. Pero no conocían el apellido Ratzinger. Siempre tuvimos muchos profesores aquí. Nadie sabía quién era Ratzinger. Ese apellido no significaba nada para nadie. Él era reservado, digno y llevaba una vida silenciosa. La manera en la que se dirigía a la gente y en la que se presentaba era elocuente. Era amigable, pero moderado. A pesar de eso, él sabía encontrar el modo de llegar a la gente. Siempre esperé impacientemente que volviera a Pelling para poder disfrutar el otoño de su vida. Pensé que aquí podríamos hablar, comunicarnos. Su jardín está aquí. Su vida aquí habría estado llena de paz, pero por desgracia las cosas fueron diferentes. Que el cardenal Ratzinger se convertiría en papa es algo que podría haber previsto, pero aún así es algo absolutamente extraordinario. No me angustió. Es difícil describir la sensación. Era alegría. Eso es lo primero que sientes, pero a los 10 o 15 minutos empiezas a sentir lo que realmente significa. En ese momento le dije a mi esposa, nuestro vecino no solo es cardenal, es el Papa. Y luego supimos realmente lo que había pasado y de que quizás él ya nunca más podría volver aquí. Sí, su vida había cambiado. Los momentos juntos en Ratisbona se habían terminado para siempre. La época en la que él vivía en su casa de Pentling, cuando venía a comer y podíamos pasar las tardes juntos, todo eso se había terminado. Ya no podemos pasar tiempo juntos como solíamos hacerlo. Él vendrá en septiembre, pero será su última visita. El 2 de noviembre recordaremos a nuestros padres y a nuestra hermana. No decidimos exactamente cómo organizaríamos ese día especial, pero estoy listo para lo que quizás pueda suceder, que estaré solo. Por supuesto, estaremos juntos espiritualmente. Mi hermano quizás no pueda venir, pero mis amigos estarán conmigo.